Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Dignus est agnus, qui occisus est, accipere virtutem et divinitatem, et sapientiam, et fortitudinem, et honorem, ipsi gloria et imperium in saecula saeculorum. Con estas palabras se inicia la liturgia de la solemnidad de Jesucristo, Rey del universo. Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fuerza y el honor. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Estamos con esta fiesta, con esta solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, concluyendo el año litúrgico. Estamos en el domingo número 34 y lo concluimos así, celebrando a Jesús, el Cordero, sacrificado por nosotros, que por su sacrificio en obediencia al Padre nos ha rescatado del pecado, de las tinieblas, de la muerte, y nos ha abierto las puertas del paraíso que nuestros primeros padres nos habían cerrado con su desobediencia. Para nuestros pueblos de México, para nosotros es una fiesta especialmente entrañable. Recordamos que fue en México donde se construyó el primer monumento a Cristo Rey, en el Cerro del Jubilete, en un momento especialmente difícil de nuestra historia patria, con un gobierno que era abiertamente anticristiano y que perseguía sanguinariamente a los católicos, a los sacerdotes especialmente. Recordamos cómo ese primer monumento, fruto de la fe y del amor, de la devoción de los creyentes de este país a Cristo, Señor del universo, fue dinamitado por ese gobierno. Y los católicos no se arredraron. Levantaron un segundo monumento que también fue bendecido por el entonces nuncio apostólico, que a causa de esto fue expulsado del país, declarado persona non grata. Y también dinamitaron ese segundo monumento. Pero los católicos de nuestro país no se amilanaron y levantaron este tercer monumento, grandioso, porque cada vez que les dinamitaron el monumento, fueron construyendo uno más majestuoso, hasta el actual que tenemos allí en la cumbre de Cristo Rey, y a donde, del Cubilete, del Cerro del Cubilete, donde tuvimos la alegría de ver celebrar la Eucaristía a nuestro querido Papa Emérito Benedicto XVI, y a donde todos los católicos de este país nos acercamos para honrar a Jesucristo, Señor, Rey del universo. Y algunos, estúpidamente, piensan que celebrar a Jesucristo Rey es como conmemorar algunos planteamientos integristas del pasado, donde celebrar a Jesucristo Rey querría decir imponerlo sobre todas las cosas, aún sobre las leyes, y que sería una extemporaneidad, especialmente en tiempos como los que vivimos actualmente, donde se habla de multiculturalismo, de pluralismo en las ideas, de pluralismo en la ética, en los modos de ver la vida. Pero no es así. Nosotros sabemos que proclamar a Jesucristo, Rey del universo, es proclamar la libertad de los hijos de Dios, es proclamar la libertad verdadera del hombre.
es proclamar la dignidad de todo ser humano. Hoy particularmente lo vemos con claridad cuando nos acercamos al texto que la liturgia de la palabra nos presenta en el Evangelio del día de hoy, que es ese texto que al Papa Francisco le gusta mencionar como el protocolo con el cual los seres humanos seremos un día juzgados. Para entender el texto al que me estoy refiriendo del capítulo 25 de Mateo, hay que recordar que el Evangelio de Mateo está articulado en cinco discursos solemnes de Jesús. El primero de ellos, el Sermón de las Bienaventuranzas, allí donde Jesús proclama bienaventurados a los pobres, bienaventurados a los sedientos, bienaventurados a los hambrientos, bienaventurados a los que han sido encarcelados y perseguidos a causa de la justicia. Y concluye el quinto discurso, es justamente el que escuchamos hoy en el capítulo 25 de Mateo, con el que se cierra, porque inmediatamente después en el Evangelio sigue la entrada de Jesús en Jerusalén para padecer por nosotros, para sufrir la pasión y la muerte en la cruz y resucitar después del tercer día. Entonces es interesante ver que en este Evangelio Jesús proclama su regreso al final de los tiempos, proclama ese momento en el que cuando cada persona muere, se dará ese juicio en el que Dios separará a los buenos de los malos. De un lado pondrá a las ovejas y del otro lado a los cabritos. Y entonces ese rey que vuelve, que no es otro que Jesús, saluda incluso a algunos con una grande confianza, con una grande cordialidad. Vengan, benditos de mi Padre, y tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Estas palabras están dirigidas no solo a los bautizados, sino a todos los hombres. Y coinciden, si te das cuenta, con ese sermón de la bienaventuranza. Ese sermón que nos hermana con Jesús, porque estas personas dirán a Jesús: ¿cuándo te vimos desnudo, Señor? ¿Cuándo te habíamos conocido? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te fuimos a visitar a la cárcel? Y Jesús les contestará: en verdad les digo que cada vez que hicieron esto por uno de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Jesús es el hermano de aquellos que padecen hambre, que son perseguidos, que son encarcelados, que tienen sed, porque contemplaremos a Jesús en breve en el Evangelio de Mateo. Lo contemplaremos precisamente así: perseguido, sediento, hambriento, encarcelado, ajusticiado, y ajusticiado a causa de su lucha por la justicia, por la santidad de las personas, de todos los hombres. Entonces, la primera cosa que querría yo destacar en esta solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, que te decía antes que es una fiesta que nada tiene que ver con integralismos, con integrismos extemporáneos, sino que más bien es una fiesta que proclama la libertad de los hijos de Dios, que proclama este reino de justicia, de santidad, de gozo en el Espíritu, es que la primera parte es una parte que nos acomuna a todos los hombres, porque cualquier ser humano con sentido común, con sentido ético, se da cuenta que de alguna manera, como nos ha recordado el Papa en su última encíclica Fratelli Tutti, somos hermanos y que no podemos dejar morir a nadie de hambre, ni dejar morir a nadie de sed, y que cada vez que nosotros nos empeñamos lealmente por los pobres, por la gente que está excluida, por quienes viven, como dice el Papa, en las periferias existenciales,
entonces en realidad estamos sirviendo a Jesús. Estamos sirviendo a Jesús porque Él en la cruz también ha padecido hambre, sed, ha sido perseguido, encarcelado y finalmente ha muerto por nosotros a causa de la justicia. Entonces, hay que dar un paso más todavía, porque justamente simplemente servir a los demás, empeñarnos lealmente por los pobres, pues es una cosa que cualquier ser humano hace. Lo que no hace cualquier ser humano, lo que nos distingue como cristianos, lo que nos hace específicamente ponernos bajo el dominio de Jesucristo, Rey del universo, bajo su soberanía, es justamente el subir con Jesús a la cruz. Es el darnos cuenta que cuando nosotros mismos padecemos, cuando nosotros mismos nos hacemos hermanos de Cristo, porque somos perseguidos a causa de la justicia, como meditábamos ayer en el martirio, cuando padecemos el hambre, la sed, la desnudez, cuando tenemos ese deseo ardentísimo de testimoniar al Señor Jesús y padecemos la persecución y la cruz, entonces somos cristianos de verdad. Vamos a terminar nuestra oración el día de hoy proclamando a Jesucristo Rey, como lo proclamaban nuestros hermanos que murieron empuñando el rosario en una mano y el crucifijo en la otra y gritando: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Y no temieron las balas con tal de luchar por la libertad religiosa. A nosotros en este momento también queremos ser súbditos leales de Jesucristo y decirle al mundo que conviene que Él reine, porque luchamos por la dignidad de todos los hombres, porque luchamos por dignificar a los que son empobrecidos, a los que son excluidos, porque luchamos porque haya alimento para todos, porque luchamos porque todos los hombres que tienen sed de justicia y de santidad puedan alcanzarla, porque evitamos ser nosotros un obstáculo para ello, porque nos empeñamos también para garantizar la libertad religiosa, porque nos empeñamos porque se viva la libertad verdadera que hace dignos a todos los hombres. Que Santa María, nuestra Madre, nos conceda la gracia de servir lealmente a este Rey y de subir con Él a la cruz para ser sus hermanos y ser signo de su reinado. Te doy gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos en práctica. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.